Carolina del Sur, 1944. El 24 de marzo, en el Kulu, una pequeña población del condado de Clarendon, los padres de Betty June y Mary Emma vieron a las pequeñas salir de casa como en muchas otras ocasiones, pues era común que las dos amiguitas, Betty de 11 años y Mary de 8, salieran en bicicleta a pasear en los alrededores de su comunidad. Ellas también solían pasear en las tardes para juntar flores, pero aquel día no volvieron a casa. Los padres, asustados en extremo, casi rayando en la histeria, recibieron ayuda de las personas de un aserradero de la localidad, que se sumaron en apoyo a las búsquedas de las menores. La pesquisa no cesó en toda la noche. Ya siendo el 25 de marzo, alrededor de las 8 am, encontraron a las dos pequeñas ya muertas en una escena grotesca. Habían sido brutalmente golpeadas en la cabeza. Algo indignante. Tan indignante que solo cabía una pregunta. ¿Qué clase de bestia, inhumana, escoria de la humanidad fue capaz de cometer tal aberración a un par de niñitas? It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. In all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Repeating, in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Bienvenidos sean a las puertas del infierno. Yo soy el que mora en las sombras, el que susurra en tus oídos mientras duermes. Yo soy su amigo el dragón. Y en esta ocasión les traigo este caso indignante en todos los sentidos, el cual se dio en el fin del tercer periodo presidencial consecutivo de Franklin Roosevelt. Tiempos angustiosos a causa de los estragos sociales y económicos de la creciente Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra, que surge en Europa y puntualmente desde Alemania, impulsados por su líder Adolfo Hitler y sus ideales antisemitas, la más fuerte esencia de su movimiento nazi, y en general xenófobos. En esta guerra participaron 23 países, los cuales formaban dos frentes, uno muy conocido como el Frente Aliado, el cual fue conformado por Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, y los conocidos como el Eje, que fueron Alemania, Italia, Japón, entre otros. Estados Unidos aportaba al Reino Unido indirectamente hasta que entró en el conflicto cuando recibió una contundente declaración de guerra enviada desde Japón, aliado de Alemania, recibiendo el ataque de más de 300 aeronaves militares que arribaron al puerto de Pearl Harbor en Oahu, Hawái, y atacaron con todo su poder la mañana del 7 de diciembre de 1941, lo que desencadenó en una obvia declaración de guerra de Estados Unidos al Imperio japonés. Y en respuesta a ello, Italia y Alemania hicieron lo propio al declarar la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que nos lleva al año 1944, el momento de efectuar un ataque poderoso contra Alemania y las naciones del Eje, un plan de ataque llamado Operación Overlord, que sería dirigido por el consignado comandante del cuartel general del Frente Aliado, David Eisenhower, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D,
un incontenible asedio en las playas de Normandía. En este ambiente bélico, Betty y Mary eran cruelmente arrebatadas de este mundo a manos de un desequilibrado subnormal. Y después de algunas horas se detuvo a George Stinney, un joven de 14 años, el cual fue llevado a la oficina del sheriff del condado de Clarendon, donde se interrogó al joven. El interrogatorio fue llevado el 26 de marzo por el sheriff y un representante de la oficina del gobernador, y nunca estuvieron presentes los padres de George, pues en 1944 los jóvenes de 14 años eran considerados adultos. No tenía un representante legal, y en aquel tiempo no se había instaurado la advertencia Miranda, que hoy comúnmente se anuncia mientras se efectúa la detención de todo individuo, la que señala los derechos más básicos y estrictamente inviolables, que son el derecho a guardar silencio, y que todo lo que sea dicho por el detenido puede ser usado en su contra en cualquier tribunal de justicia, que tiene derecho a un defensor legal, y de no poder cubrir los gastos de ello, el Estado le asignaría uno de oficio. De no dar a conocer estos derechos en el momento de la aprehensión, se estaría violando el debido proceso, dejando sin efecto legal ninguna evidencia o declaración obtenida del detenido. En menos de una hora ya tenía la declaración de George, el cual ha declarado que asesinó a la pequeña Mary porque tenía la intención de intimar sexualmente con Betty. Cuando esto se hizo público, una horda de gente iracunda caminó hasta la cárcel del condado con la intención de linchar al presunto asesino confeso. Por esta manifestación anárquica, se traslada al joven Stinney a la prisión de Columbia. El tumulto no pudo linchar al joven, pero sí expulsó a la familia de George de su hogar. Un mes después de su detención, el 24 de abril de 1944, inició el juicio contra George Stinney, en el condado de Manning. El tribunal designó a Charles Poulin, abogado local, como defensor del joven Stinney, que no tenía mucho sentido, ya siendo confeso el detenido y menos con la endeble labor de su defensor, que parecía solo tener intención de terminar el juicio lo más pronto posible. La única intención del defensor fue que no se le imputara el crimen como un adulto, cosa que el juez desechó a causa de que en el estado de Carolina del Sur la mayoría de edad estaba marcada a los 14 y George tenía unos cuantos meses más, basados en su certificado de nacimiento que presentó el fiscal acusador como evidencia. En un par de horas culminó el juicio, donde se encuentra culpable a George del asesinato de Betty June y de Mary Emma, y es sentenciado a muerte en la silla eléctrica. El 16 de junio fue el último día que George Stinney existió. George dejó una carta a sus padres expresando su inocencia. La Iglesia Episcopal Metodista Africana se manifestó en contra de la ejecución del joven de 14 años. El líder envió un escrito pidiendo la suspensión de la sentencia al gobernador de Carolina del Sur, Olin Johnston, unos días antes de la fecha establecida para culminar con la vida de George Stinney. Pero el mismo gobernador dio a conocer que ha estudiado el caso y no vio ningún elemento para revocar la sentencia contra el joven Stinney. En privado respondió al pastor Freddy, y cito: «Estimado reverendo, recibí su carta en referencia a George Stinney Jr. Como usted entenderá, no tengo nada que hacer en esta situación, la cual quedó enteramente en manos del juez, el jurado y el abogado. Entiendo, y a pesar de que este chico tiene 14 años de edad, asesinó brutalmente a dos pequeñas niñitas de 11 y 8 años. Yo podría sugerirle que se ponga en contacto con el abogado, el juez y el jurado en lo concerniente a esta situación. Yo mismo hablé con el oficial que hizo la detención en este caso, y podría ser de interés para usted saber que Stinney asesinó a la niña más pequeña para violar a la más grande. Entonces, asesinó a la más grande y abusó del cuerpo inerte. 20 minutos después regresó e intentó efectuar otra vez el acto sexual. Pero el cuerpo ya estaba muy frío y todo esto fue admitido por él mismo, haciendo referencia al joven Stinney. Y una cosa más, la gente de color de Alcolu habría linchado a este chico por sí mismo si no fuera por la protección de los oficiales. Sinceramente suyo, Olin D. Johnston.
10 de junio de 1944. Tal vez bajo la lógica natural que uno entiende al ver este caso en papel, parece correcta la sentencia para un confeso asesino de 2 pequeñas, y que ha sido por el atroz móvil de abusar sexualmente de una o de las dos. Pero hay varias irregularidades en este caso. El forense que realizó la autopsia a las niñas indicó que el objeto usado para finalizar la vida de ellas era parecido a un martillo, por la forma de las contusiones que había fracturado el cráneo de ambas niñas, y que no había ningún rasgo de abuso o intento de abuso sexual en ninguna de las víctimas. Sobre el arma homicida, hay fuentes que señalan que ha sido un pico de ferrocarril, una herramienta usada para insertar las estacas que fijan el riel ferroviario en su debido lugar. Una masa que podría pesar entre 4 y 6 kilos, de un metal sólido, unida a una empuñadura que podría tener una longitud de entre 50 y 80 centímetros, pero no tienen la cabeza de forma redonda, como la de un martillo común. El sheriff indica que en la primera declaración por parte de Stinney admite haber golpeado a las pequeñas niñas, alegando la defensa propia. En una segunda declaración, según afirmó el sheriff Newman, el representante de la oficina del gobernador y el oficial Pratt, Stinney confiesa tener un deseo sexual por la pequeña Betty, y para quedar a solas con ella, ha asesinado a Mary. Betty se resiste al ataque sexual de su agresor, y viendo frustrado su intento, la golpeó con la misma herramienta con que ultimó a la pequeña Mary. ¿Qué sucedió realmente? Pues a más de 60 años de este amargo pasaje de la humanidad, George Stinney fue declarado inocente de manera póstuma. Entonces, ¿quién asesinó a las pequeñas? Todo apunta a que el asesino real quedó impune y lastimosamente la causa injusta de la ejecución de Stinney fue por la necedad y el sesgo racial. Eso es algo inconcebible. Casos como el de George no fueron los únicos. En el siglo XVIII era muy común que a las comunidades de gente afroamericana se les expulsara de sus tierras a la medianoche en un asalto a mano armada con antorchas. Simplemente los sacaban y se apropiaban de todas sus cosas, casas, negocios, y ellos simplemente huían. No siempre el ataque era directo para matar, pero la intención era despojarlos y alejarlos de ciertos lugares porque había un interés de fondo, pues había a veces en estas comunidades algún manto acuífero, un río, algún tipo de reserva o fuente de recursos naturales. Esto obviamente es una fuente de ingresos, es una fuente económica. Estas prácticas que se dieron mucho entre el siglo XVIII y XIX era muy común. De hecho, hay también otros casos registrados en donde alguna persona de tez blanca, comúnmente mujer, señalaba haber sido abusada, golpeada o asaltada por alguna persona de raza afroamericana, y se hacían este tipo de ataques fuera totalmente de lo legal. El gobierno, la verdad es que no hacía nada para contener estos ataques. Era muy difícil en aquel entonces controlar este odio. Es algo infundado, algo sin sentido, algo aberrante, indignante, que molesta porque es contra ellos, y molestaría si fuese al revés, que hubiera sido una comunidad afroamericana en contra de personas de tez blanca solo porque pues es de tez blanca. Es simplemente incomprensible. Y lo que más molesta es que queden los verdaderos criminales en las calles, libres. Quién sabe si cometieron algunos otros delitos en contra de cualquier persona,
a través del tiempo, después de lo que hicieron con las pequeñas Mary y Betty, y saber que quedaron impunes por la necedad, por el racismo, es fuerte, es cruel, a mí, no me cabe en la cabeza a mí este tipo de sucesos, pero están allí, son parte de nuestra historia, hay que conocerlas, hay que entenderlas, hay que buscar que sea una enseñanza y que esta enseñanza nos lleve a progresar para no volver a cometer este tipo de cosas contra nadie. Somos una sola raza, somos la raza humana, no importa nuestro color, altura, peso, religión, lengua, sexo, no importa, somos todos una sola raza y ya, es todo. No tengo más que expresar y dejar esta incógnita ahí. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué simplemente alguien llega a ver en su mente que es agradable causarle daño y quitarle la vida a dos seres pequeñitos que carecen de la conciencia de los peligros del mundo, a los 8, a los 9, a los 10 años, a los 11? Yo hasta aquí llego, me despido, no sin recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, nos dejen sus historias, si tienen algo que contarnos, si quieren comentar algo, crítica, lo que sea, no importa, es bienvenido todo el aporte para hacer de este podcast algo que sea más agradable para la comunidad que espero algún día llegue a ser este proyecto. Y bueno, yo me despido. Esto fue Las Puertas del Infierno.